Hola, soy Pauli y hoy te voy a enseñar a tejer a crochet este cubre orejas estilo vintage. La verdad es que no sé si hay algún nombre oficial en español para este tipo de diseño. En inglés le llaman bonnet a unas capuchas que son un poco más grandes que esto. Este diseño es más angosto y tiene forma de hoja y sirve para cubrir parte del cabello y las orejas. Vamos directo al tutorial. Este es el material que utilicé, es de revés derecho y aquí puedes ver las características. Y voy a usar un crochet de 4,5 milímetros. Vamos a partir haciendo un nudo deslizado. Tú lo puedes hacer de la forma en que tú prefieras. Esta es la forma en que lo hago yo. Y luego vamos a tejer 3 cadenas. Son 2 cadenas de subida más la cadena inicial, que es donde vamos a tejer los 3 primeros puntos. O sea, en la primera cadena vamos a tejer 3 puntos medios altos. Tomamos lazada, ingresamos el crochet por esa primera cadena, tiramos lazada a través de ella, tomamos lazada nuevamente y pasamos por los 3 bucles. Y esto lo vamos a repetir 2 veces más. Tomamos lazada, sacamos lazada a través del punto, tomamos lazada y pasamos por los 3 bucles. Y una vez más repetimos todo en esa primera cadenita. Subimos con 2 cadenas y volteamos nuestro tejido. Aquí puedes ver que tenemos los 3 puntos que hicimos anteriormente y además tenemos las 2 cadenas de subida. Nos vamos a saltar esas 2 cadenas de subida y vamos a tejer a partir de ahora solamente en el bucle trasero. Entonces vamos a tomar lazada, ingresamos por el bucle trasero, tiramos lazada a través de él, tomamos lazada nuevamente y pasamos por las 3 hebras que tenemos sobre el crochet. Hacemos un medio punto alto en el siguiente punto, hacemos una cadena y hacemos otro medio punto alto en el mismo lugar que el anterior. Y vamos a marcar esta cadena libre con un marcador de tu preferencia o con un trocito de lana. Y hacemos el último medio punto alto en el último punto. Si quieres lograr bordes más rectos, te recomiendo que el último punto de cada hilera lo tejas tomando ambos bucles y no solamente el trasero, como te muestro en este extracto de una parte que viene más adelante en este video. Yo me equivoqué y se me olvidó hacerlo en las primeras filas y decidí dejarlo así porque de todos modos creo que no influye tanto en el resultado final y es un secreto que solamente yo voy a saber y nadie más se va a dar cuenta. Así que lo dejo a tu criterio, tú puedes hacerlo como más te guste. Subimos con 2 cadenas. Volteamos el tejido, vamos a tejer nuevamente medio punto alto sobre cada punto tomando solamente el bucle trasero hasta llegar a la cadena libre. Medio punto alto, medio punto alto en el siguiente punto, puedes sacar o no tu marcador en esta parte y haces medio punto alto en el lugar donde habías puesto el marcador. Hacemos una cadena y volvemos a hacer medio punto alto en el mismo lugar. Aquí se me olvidó poner el marcador en la cadenita, pero tú idealmente continúes haciéndolo y terminas esta fila con medio punto alto sobre cada punto siguiente. Subimos con 2 cadenas y volteamos, repetimos medio punto alto en el primer punto, siempre tomando el bucle trasero solamente, medio punto alto en el segundo punto. En el tercer punto y llegamos a la cadena libre, ahí vamos a hacer medio punto alto, una cadena y medio punto alto en el mismo lugar. Ponemos el marcador, ahora sí me acordé, en la cadena libre y hacemos medio punto alto en cada uno de los siguientes puntos hasta terminar la fila. Mira, aquí voy a tomar ambos bucles. Eso idealmente lo hagas tú en todas las filas si quieres un borde más recto y prolijo. Subimos con 2 cadenas, volteamos y vamos a repetir esto mismo hasta que lleguemos al ancho necesario para cubrir tu oreja y al largo necesario para cubrir desde el borde de tu quijada hasta la esquina
de la frente. Te voy a mostrar más adelante cómo medir tu tejido, pero por ahora vamos a seguir repitiendo lo que te acabo de enseñar. Te recomiendo ir verificando siempre, contando tus puntos y el número de puntos que hay antes de la cadena y los que hay después de la cadena coinciden con el número de vueltas. Por ejemplo, aquí en la corrida 6 tengo 6 puntos antes del marcador y 6 puntos después del marcador. Aquí hice 2 cadenas de subida, volteamos y repetimos exactamente lo mismo. Un punto medio alto sobre cada punto, siempre tejiendo sobre el bucle posterior, y un aumento en la cadena que corresponde a un punto medio alto, una cadena y otro punto medio alto en el mismo lugar. Y terminar la vuelta tejiendo el último punto en los 2 bucles del punto anterior. Voy a continuar de la misma forma hasta terminar la parte de los aumentos. Aquí ya ves que completé la parte de los aumentos. Hice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 hileras. Y debo tener 17 puntos antes de la cadena libre y 17 puntos después. Voy a dejar el marcador ahí en mi cadena libre y vamos a contar los puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. ¿Ok? De ancho me está midiendo 18 centímetros y lo puedes probar en tu cabeza de esta forma. Vamos a ponerlo sobre la oreja y la punta inferior debe llegar al menos al borde de tu quijada. ¿Ok? Y la esquina superior delantera debe llegar a la esquina de tu frente. ¿Ya? Y la siguiente parte que estoy marcando aquí sobre mi cabeza, o sea, entre ambas esquinas de la frente vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones. Este fue el largo hasta donde tengo el marcador. Aquí se me había olvidado medir y medí después de avanzar. Pero el largo de esta primera parte en que hice aumentos es de 20 centímetros aproximadamente en mi caso, para que lo tengas en cuenta por si lo quieres hacer exactamente igual que yo. Entonces vamos a subir con 2 cadenas, nos saltamos esas 2 cadenas como siempre y tejemos un punto medio alto en el bucle posterior de cada punto. Tejemos el último punto medio alto antes del marcador y en la cadena en que está el marcador yo no lo voy a sacar y voy a tejer en la hebra posterior de esa cadena un punto medio alto. ¿Ok? Voy a sacar el marcador y lo voy a poner tomando la hebra delantera de esa misma cadena para marcar dónde inicié las filas sin aumentos. Y voy a continuar tejiendo un punto medio alto por el resto de la fila, siempre en el bucle posterior. Y vamos a repetir esto por 12 filas o hasta que llegues a la otra esquina de tu frente. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hice 12 filas en mi caso que miden 12 centímetros aproximadamente. Te lo puedes volver a probar en esta parte antes de continuar con la parte siguiente. Luego lo que vamos a hacer es poner un marcador en el punto 18, que es el punto central. Tenemos 17 puntos hacia un lado, 17 puntos hacia el otro, y el punto 18 es el que está justo en el medio, así que lo voy a dejar marcado. Subimos con 2 cadenas nuevamente y vamos a tejer medio punto alto en cada bucle trasero hasta llegar al punto donde está el marcador. Nos vamos a detener un punto antes. Aquí ya voy llegando al marcador y en el punto que está antes del marcador vamos a tomar lazada, ingresar el crochet por el bucle trasero, traer lazada y no vamos a cerrar ese punto. Nos vamos a saltar el punto donde está el marcador, vamos a tomar lazada, ingresar el crochet a través del bucle trasero,
traer lazada a través del bucle y vamos a cerrar todo junto pasando lazada por los 5 bucles que están sobre el crochet. Luego continuamos tejiendo la fila con normalidad y vamos a marcar ese punto central donde hicimos la disminución. Subimos con 2 cadenas, volteamos el tejido y tejemos con normalidad hasta llegar nuevamente al punto anterior a donde está el marcador. Y te voy a mostrar nuevamente cómo lo hacemos. Entonces, en el punto anterior al marcador, sacamos lazada sin cerrar el punto, tomamos lazada, sacamos lazada a través del bucle que está después del marcador y cerramos todo junto. Nos saltamos el punto donde está el marcador, por lo tanto siempre va a ir quedando un punto libre en cada fila, justo en el medio. Si cuentas con 17 marcadores libres, te aconsejo mucho que no hagas como yo y que mantengas los marcadores puestos en el centro de la disminución de cada fila. Eso te va a ayudar mucho en una parte que viene después, sobre todo si estás tejiendo con una lana matizada o de color muy clarito donde te cuesta ver los puntos. Continuamos con esta fila, tejiendo con normalidad hasta terminarla. Y así vamos a continuar tejiendo las siguientes filas con disminuciones centrales, dejando siempre un punto libre justo en el medio hasta que tengas 3 puntos en tu fila. 3 puntos incluyendo la disminución central. O sea, un punto medio alto, una disminución saltándote un punto y un punto medio alto. En mi caso, como tejí 17 filas de aumentos, son 17 filas de disminuciones, pero voy a tejer solo 16 para mostrarte cómo hacemos la última fila. Entonces aquí tengo mis 3 puntos medio altos y el punto del medio es una disminución, ¿cierto? Ahí tengo ese punto libre que es el que me acabo de saltar y la disminución la hice entre el punto anterior y posterior a este punto que quedó libre justo al medio. Terminamos con ese medio punto alto y vamos a subir con 2 cadenas. Aquí yo ya subí, volteamos el tejido, nos saltamos esas 2 cadenas y tejemos medio punto alto sin cerrar en el primer punto, tomamos hebra, sacamos hebra a través del bucle en el segundo punto, tomamos hebra y sacamos hebra a través del bucle en el tercer punto. Deberías tener 7 bucles sobre el crochet y vamos a pasar hebra a través de todos ellos para cerrar. Luego haces una cadena, cortas tu hebra dejando un trozo lo suficientemente largo para poder esconderlo después y haces una cadena más y tiras de la hebra para hacer un nudito. Terminamos la primera parte, la más larga, y ahora vamos a hacer el borde con punto bajo. Ponme atención en esta parte porque te voy a mostrar los lugares en los que voy a situar cada punto bajo por todo el borde de esta pieza. De más principiante siempre me he confundido al ver los tutoriales cuando hay que tejer en los bordes de los puntos, así que quise clarificarlo aquí. Sin embargo, es opcional, tú puedes ver también si lo haces de otra forma. Lo más importante es que tejas 3 puntos bajos por cada 2 filas de puntos medio alto. Si te fijas en el borde de tu tejido, vas a encontrarte con que hay filas que terminan con un punto medio alto y hay filas que terminan con las 2 cadenas de subida del borde. Entonces quiero que ubiques cualquiera de las filas donde haya un punto medio alto en el borde. Vamos a tejer un punto bajo en el lugar donde está insertado ese punto medio alto. Vamos a tejer el siguiente punto bajo en el orificio que se forma en el tope superior del punto medio alto. Y vamos a tejer el siguiente punto bajo en la cadena de la fila siguiente. Entonces las cadenas van a quedar cubiertas por puntos bajos y digamos que el cuerpecito, yo me lo imagino como unas patitas o como el cuerpecito del punto medio alto, eso sí va a quedar expuesto. Nuevamente, esta es la forma en que lo hice yo. Tú puedes tejer los puntos donde a ti te guste más. Vamos a disimular muy bien la unión de esta corrida de puntos bajos, así que
Toma un lugar al azar, no importa mucho dónde lo ubiques. Aquí yo tomé un lugar al azar y voy a ingresar en el orificio que se forma debajo del medio punto alto. Hago una cadena, aprieto un poquito. Vamos a ir escondiendo la hebra, así que la mantengo sujeta con mi mano izquierda. Me salto al medio punto alto y tejo en el orificio que está sobre el medio punto alto. Yo voy a tomar esa hebra visible y además una hebrita que se esconde un poquito atrás. Voy a mantener sujeta esta colita para irla escondiendo. Tejo en la cadena de borde y así vamos a continuar. Y para evitar confusiones puedes marcar el primer punto bajo que hiciste. Entonces yo aquí voy a poner un marcador. Esa es la primera cadena de subida que hice y en el siguiente punto pongo mi marcador. Y así vamos a continuar por todo el borde hasta llegar a la esquina. Cuando llegues a la esquina vas a tejer un último punto bajo justo en ese orificio que se formó en la punta, en el tope de la última fila. Después de tejer este último punto bajo vamos a tejer una larga cadena de la dimensión que sea de tu preferencia. Yo voy a tejer 68 cadenas más 1. Esa última es de subida. Así que aquí ya tejí 69 cadenas. Y vamos a buscar el bucle de atrás. La hebrita que se asoma acá atrás de la cadena. En esa vamos a tejer. Entonces, en la segunda cadena, en el bucle trasero, vamos a ingresar el crochet. Vamos a tirar lazada a través del bucle y vamos a cerrar el punto tejiendo un primer punto bajo. Vamos a tomar lazada y desde este segundo punto en adelante vamos a hacer punto medio alto, tomando siempre el bucle trasero. Es un poco más dificultoso tomarlo de atrás, pero la gracia que tiene es que va a irse formando una espiguita tanto por la parte superior como por la parte inferior del punto. Y eso le da un acabado mucho más bonito, más prolijo. Así que es opcional también, pero ese es el motivo por el que voy tejiendo sobre el bucle trasero. Esta es una forma más fácil en que puedes tomar ese bucle si te está costando. Con el crochet al revés, lo giras un poquito y es mucho más fácil tomar la hebra e ingresar el crochet. Aquí estoy haciendo el último punto medio alto, llegando a la esquina de la pieza y nuevamente voy a hacer un punto bajo en el mismo lugar donde hice el último punto bajo antes de hacer la cadena, en el mismo orificio que se forma en la esquina. Y vamos a continuar con normalidad tejiendo punto bajo por todo el largo de la pieza hasta llegar a la otra esquina y vamos a repetir exactamente lo mismo. 68 cadenas más 1 y de vuelta tejes un punto bajo y medio punto alto por el resto de la cadena, siempre tejiendo en el bucle del reverso de esta. Aquí ya completamos la vuelta a toda la pieza y te voy a mostrar cómo vamos a hacer el cierre. Aquí está la cadena de subida y luego está el marcador que está en el primer punto. Esa cadena de subida la vamos a transformar en un punto bajo. Entonces, terminamos el último punto bajo. Vamos a dejar una hebrita más o menos larga para poder esconderla después. Cortamos y vamos a tirar esa hebra directamente desde el último punto bajo que hiciste, sin hacer cadena ni nada al final. Tomamos una aguja lanera y vamos a pasar la aguja
por el lugar donde está el marcador, por debajo de ambos bucles. Pasamos la aguja. Ya, la tiras. Y volvemos a ingresar la aguja al medio de las dos hebritas del último punto bajo que hicimos. Tiramos y tratamos de que quede más o menos de la misma dimensión de los demás puntos bajos. Y así se formó un punto bajo más. Solamente queda esconder esta hebra. Tómate el tiempo que sea necesario, escóndela bien. Yo siempre trato de ir escondiendo en varias direcciones y también hago un nudo al menos durante el trayecto de esa hebra y así doy extra seguridad para asegurarme de que por nada del mundo se desteja. Aquí ya tenemos un cubre orejas funcional, lo puedes dejar así tal cual o puedes continuar con el siguiente paso donde le vamos a dar este detalle en relieve a lo largo de toda la pieza. Para eso voy a usar un crochet número 5, o sea 0,5 milímetros más grande que el crochet que usamos en la pieza principal. Vamos a hacer un nudo deslizado. Vamos a sacar el crochet del nudo y vamos a pasarlo a través del primer agujero que se forma en la esquina. Y vamos a tejer una cadena pasando hebras a través de cada orificio que se forma aquí en esta parte que era de los aumentos, que es la parte donde se distinguen más fácil los orificios. Así que te recomiendo partir por el mismo lado. Tienes que ir dejando las cadenas bien flojitas, tratando de extender cada cadena para que alcance la altura de los puntos medios altos de cada fila. Esto para que el tejido no se vaya recogiendo. Anda dejando bien sueltecito. Y así vamos a continuar hasta llegar a la parte donde tenemos las filas sin aumentos. Aquí estoy llegando a mi marcador. Debajo del marcador está el último orificio. Voy a sacar este marcador y aquí vas a ver el punto que está tejido sobre esa cadena libre, que es la última cadena libre donde estaba el marcador. Y sobre ese punto, en el lugar donde tejiste el punto de la siguiente fila, ahí vas a ingresar el crochet para tirar hebra. Y la extendemos para que quede bien flojita. Sobre ese punto, en el lugar de inserción del punto de más arriba, vas a tejer la siguiente cadena. A medida que vayas tejiendo te vas a dar cuenta de que el punto de la siguiente fila siempre está un poquito en diagonal hacia la izquierda o hacia la derecha, así que te mueves un poquito hacia la izquierda en una fila y en diagonal hacia la derecha en la siguiente fila, y así ya después es mucho más fácil ubicar el lugar por donde tienes que pasar esta cadena. Llegamos al otro marcador donde comienzan las disminuciones
Y aquí el orificio que tienes que ubicar es el que está sobre ese punto libre que dejamos justo en medio de la disminución. Ahí vamos a ingresar nuestro crochet. Sacamos hebra y tejemos la cadena. Aceleré un poquito el video porque encontré que no lo estaba mostrando muy bien, pero aquí ya te muestro mejor para que puedas verlo. Tenemos la disminución, las dos patitas de la disminución y aquí justo al medio tenemos esta espiga libre. Sobre esa espiga libre, en el orificio que queda en medio de la disminución, vamos a ingresar el crochet y tirar hebra. Formamos una cadena y aquí te muestro el siguiente. Donde está el punto libre, entonces sobre ese punto libre vamos a ingresar el crochet. Y así vamos a continuar buscando en cada fila ese punto libre que quedó en medio de la disminución. Siento que en este material no se ven tan claros los puntos. Si te queda alguna duda, por favor, no lo pienses, puedes comentarme abajo y si es necesario puedo hacer algún video complementario con alguna otra lana donde se pueda notar mejor lo que estoy haciendo. Espero que no sea necesario, pero en todo caso no quiero que nadie se estrese viendo este video porque yo a veces me estreso viendo tutoriales donde no se ve claro lo que están haciendo, así que no tengo ningún problema en poder aclarar todas sus dudas porque mi objetivo principal es que tú puedas hacer este cubre orejas y que lo puedas usar y no que te frustres intentando entender esto, así que por favor no dudes en consultarme en caso de que te quede cualquier duda. A mí me costaba encontrar el punto de al medio, así que por eso te dejo más imágenes de cómo lo hice. Después, a medida que uno va tejiendo, empieza a encontrarlo más fácil. Mucha paciencia, observa bien tu tejido. Yo creo que lo más importante es entender el tejido, poder ver los puntos que hiciste, poder entender lo que hiciste en cada lugar. Y eso también se da con la experiencia. Así que no te frustres, siempre con tranquilidad. Esta es una actividad relajante y es para disfrutarla. Y también si no te queda perfecto, no importa. Nada tiene que ser perfecto. El crochet es un arte y está permitido equivocarse y modificar las cosas a tu gusto. Así que tampoco es necesario que seas tan perfeccionista. Aquí vamos llegando al otro extremo del tejido, así que vamos a hacer una última cadena pasando hebra por dentro del orificio que está justo en la esquina, en el mismo lugar donde anteriormente tejiste los últimos puntos bajos de los bordes. Y luego de tejer esta última cadena vamos a insertar el crochet por el mismo orificio, vamos a hacer una cadena más, vamos a cortar la hebra y la vamos a tirar y hacer un nudito. Y esta colita de la lana la vamos a pasar hacia el revés por el mismo orificio. En esta siguiente parte vamos a tejer en cada cadena 2 puntos bajos en reversa. Voy a usar un crochet de 3 milímetros. Lo que vamos a hacer es tejer 2 puntos bajos en cada cadena a lo largo de toda la pieza. Para hacer esto vamos a insertar el crochet por debajo de cualquiera de las dos cadenas que estén en uno de los dos extremos. Yo lo hice en la última cadena que acabo de tejer. Vamos a pasar hebra por debajo de esta cadena y vamos a tejer una cadena más para asegurar la lanita. Luego, fíjate bien, vamos a girar el crochet en el sentido contrario de las agujas del reloj y vamos a insertarlo por debajo de la misma cadena. Vamos a traer hebra, no importa si la traes tomándola por debajo o por encima. Vamos a tomar hebra nuevamente y vamos a cerrar el punto. Y este es un punto bajo en reversa. A mi parecer es más complicado tomar la hebra por encima, o sea, como lo hice en el primer punto. Desde el segundo punto en adelante comienzo a tomar la hebra por abajo y me parece que esta forma es muchísimo más fácil, solo que no me acordé cuando hice el primer punto. Después de cerrar este primer punto pasamos a la siguiente cadena. Recuerda siempre girar el crochet en el sentido contrario a las agujas del reloj, mirándolo desde arriba. Insertamos el crochet, traemos hebra, tomamos hebra nuevamente y pasamos por los 2 bucles que tenemos sobre el crochet. Y vamos a repetir esto en la misma cadena.
Entonces así vamos haciendo 2 puntos bajos en reversa en cada cadena hasta que lleguemos al otro extremo. Siempre los primeros puntos son los más difíciles, después ya le agarras el ritmo y empieza a ser menos dificultoso. Mucha paciencia porque esta parte igual es un poco demorosa. Estamos acostumbrados a hacer puntos en reversa, así que puede que sea un poquito complicada esta parte. Aquí lo estoy tejiendo un poco más lento y así vamos a continuar a lo largo de toda la cadena hasta el final. Aquí ya tejí mi último punto. Voy a hacer una cadena en el aire, vamos a cortar la hebra y vamos a tirar la hebra para formar un nudo. La vamos a pasar por dentro del orificio de la esquina para que quede hacia el revés. Y ahora sí, ya estaría terminado nuestro cubre orejas. Solamente falta esconder todas estas hebritas. Y te voy a dejar un poquito de sonido de las tijeras porque me encanta, así que esto lo grabé en silencio para que puedas escuchar. Ya está terminado tu cubre orejas. Aquí te lo muestro antes de bloquear y después de bloquear. A mí personalmente me gustó más mi cubre orejas rosado, que solo vaporicé sin usar panel de bloqueo. Así que es un tema de preferencias en este caso. Depende de si te gusta o no que el tejido se sienta un poco más rígido. Si te gustó este tutorial, por favor dale like al video. Y si llegas a hacerlo, me emocionaría mucho que me etiquetes en redes sociales. Estoy recién partiendo en esto y espero poder ir mejorando en los siguientes tutoriales que haga. Y aprecio muchísimo sus interacciones porque soy muy chiquitita todavía. Así que eso, espero de todo corazón que te haya servido. Chau, chau.